Buenas noches, amigos de Equipo Mediático. Aquí estamos. De don Héctor Tineo y quien les habla Pedro Cava. Bueno, con don Henry Pimentel Pimentel tiene compromisos profesionales que no pueden estar aquí a esta hora. Bien. Lo cierto es que el miércoles se tiñó de nuevo opiniones encontradas. Sí. El miércoles la Junta Central Electoral este miércoles dispuso el cese de las actividades proselitistas y emitió una nota al Pleno, que lo vamos a leer, es de la nota oficial de la Junta Central Electoral. Dice: el Pleno de la Junta Central Electoral, presidido por el magistrado Julio César Castaño Guzmán, ordenó este miércoles la suspensión de todas las actividades de tipo proselitista y similares, incluyendo las que se podrían realizar en el periodo previo de precampaña, según las disposiciones de reglamento para la aplicación de la ley número 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos sobre la celebración de primarias y simultáneas. La decisión del Pleno fue tomada en la sesión administrativa extraordinaria que fue convocada para este miércoles por el presidente de la Junta Central Electoral y en la cual se aprobó a unanimidad la resolución número 1019 que suspende las actividades proselitistas en el periodo previo de precampaña. El Pleno de la Junta Central Electoral estableció además que el accionar de algunos partidos políticos, miembros de estos y aspirantes, ha desbordado la esencia y las actividades permitidas durante el previo de precampaña, con la realización de actos que se han convertido en manifestaciones notoriamente multitudinarias y que transgreden el orden público. Igualmente, la resolución determina que también se ha violado la prohibición de colocación de mensajes o promociones de índole política en los medios radiales y televisivos y que se ha incurrido en la realización de actividades que corresponden al periodo de precampaña, el cual indica el 7 de julio de 2019 como las visitas casa por casa y los encuentros y otros tipos de actividades similares, los cuales de igual forma han devenido en actividades multitudinarias. El Pleno de la Junta Central Electoral convocó para el día miércoles 29 de mayo a las 10 de la mañana a todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos a los fines de establecer el alcance y cumplimiento de la resolución número 1019. De la misma manera, la Junta Central Electoral se reservó el derecho de accionar ante cualquier incumplimiento y violación a dicha resolución ante la instancia competente, según las leyes número 1519, orgánica de régimen electoral, y número 3318 de partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos. Esta es la información que ha emitido el Pleno de la Junta Central Electoral, que la ha entregado a través de la Dirección de Comunicaciones de la Junta Central Electoral. Tú sabes que el 7 de julio, cuando se abre la pre-campaña, sí, claro. No la campaña, sino la pre-campaña, en la que los preseleccionados para ir al bailoteo, para escoger los candidatos, pueden hacer ese tipo de actividades que se están realizando ahora. No pueden hacer cruzacalles, banderolas, ni tampoco los famosos promociones directas que hacen, que lo pegan por en ejemplo, las paredes. el cara a cara, sí se la puede. Colocación de propaganda en los lugares públicos. Eso no se puede. No se puede. No, tendría que hacerlo cara a cara, eso es en pre-campaña. Después la campaña se abre la cosa, es más liberal. Por eso tiene un periodo establecido, o sea, fíjate del que 7 de julio a inicios de año. Sí, o sea que sin embargo, esta resolución se produce en el momento que los partidos, dirigentes políticos tienen programas de actividades. Esta resolución implica que tendrán que reprogramar e incluso suspender actividades. Mira que es lo que pasa. Una actividad orgánica se la supone formal del partido. Claro, Por ejemplo, el PLD va a celebrar su congreso extraordinario. Ahí no hay discusión. Ahí no hay discusión. Ellos apartaron el pabellón de voleibol del Centro Olímpico y van a reunir ahí unos 3.000 y pico de representantes.
Eso ya... Nada, lo de la colectividad política no entra en este... Lo que no puede haber es promoción individual. Sí. En ese lapso. Pero me parece que, aunque un poco tarde, pero era necesario poner un poco de orden en un ambiente que estaba yéndose de las manos, Héctor. Tú me dirás que es difícil de aplicación una medida de esa naturaleza, pero lo cierto es que se estaba desbordando, y tal como dice la resolución. Pero fíjate que es lo que pasa. Faltan justo 360 días, ponga usted, para las elecciones nacionales. Aunque menos para las elecciones congresuales. No, municipales. Sí, perdón, las municipales. Que son en febrero. Un año nos vamos a pasar en campaña, desde aquí hasta... Cuando la ley dice que son 3 meses antes, cuando se abre la campaña formal, para usted accionar en la calle, público, con masas, con la movilización que usted quiera, siempre que utilice los mecanismos formales de solicitud de permiso y cosas como esa, para que las autoridades tomen las medidas precautorias de manera que no se vayan a formar los famosos tapones y cosas de esas. A los candidatos de los partidos minoritarios esta resolución les es conveniente, porque mientras los partidos mayoritarios pueden salir a la calle, sus dirigentes, con recursos, los minoritarios no pueden. Porque no tienen Entonces, en esta campaña, todo el mundo en casa, solo con las actividades institucionales de los partidos políticos, ahí se igualan un poco. Pero la aplicación será difícil, porque usted sabe cómo... Bien, de todas maneras, eso echa un poquito de agua fría a un ambiente que sí está caldeado, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana como en el Partido Revolucionario Moderno. Y el PRM. El PRM, porque en el PLD incluso se ha producido ciertos desmadres, porque la verdad que la expresión del ministro de Administración Pública, Ventura Camejo, fue una provocación prácticamente hacia adentro del PLD, porque ha dicho que la resolución aquella que tomó el comité político el 19 de marzo del 2015, mediante el cual involucraba a todo el partido en una acción de reforma constitucional para dar paso a la reelección del hoy presidente Danilo Medina, no fue una acción democrática, sino que fue un atraco. Entonces, al decir eso, uno de los dirigentes que precisamente motivó la acción, porque él fue de los que presentó formalmente la propuesta ante el comité político y firmó la resolución, hay, digo yo, como cierta expresión de frustración, una cosa rara en un dirigente político que ha tenido un comportamiento público muy maduro, muy reposado, reflexivo, y que nos ha sorprendido a todos, de verdad, de verdad. Claro, de inmediato fue confrontado fundamentalmente por el sector de seguidores del doctor Leonel Fernández, y han dicho que él se ha disminuido como político ante sus compañeros de partido, que lo consideraban, tal como decimos nosotros, esa es la impresión que nos hemos llevado siempre, un político sosegado, maduro, muy reflexivo, y que por tanto no se esperaban de él expresiones tan descompuestas. Lo más grave es un documento que usted suscribe, que después diga que fue un atraco. Eso sí es desagradable, porque se trata ya de una figura pública, que lo pudo haber tratado de otra manera. Pero usted plantearse todo esto, y de igual modo, que no le importa, o sea, a lo que se expone, porque eso es lo más grave, don Pedro, la exposición. Los que hemos conocido cómo se mueve el mundo de la política, hay momentos que a algunos actores les toca hacer las funciones de los arriesgados, cosa que otro dirigente no se atreve a decirla, le dice, dígalo usted, y va y la dice. Y entonces hay que verlo, no se puede ver como un ente aislado, sino como parte de un conjunto. Tú sabes que hasta el momento se ha dejado pasar las impresiones del Pidio Báez, que es el activista público de la propuesta de modificar la Constitución, que solamente está en los ambientes del Pidio Báez. Todavía no es una acción concreta del propio presidente de la República, ni tampoco de sus íntimos seguidores, que
Lo que dicen es que aprecian, que debe apreciarse y que debe continuar su acción de gobierno. Eso es otra cosa. Claro, y, a una propuesta y ponderando formal, sus obras. Sí. Sí, cosas claro. Y ponderando sus obras. Sí. Asunto con lo que coincidimos prácticamente todos los que hemos estado cerca de las políticas públicas del Partido de la Liberación Dominicana, porque ciertamente la consideramos muy acertada. Claro. Y dando respuesta a muchas necesidades públicas. Pero en esta ocasión, la expresión del amigo Ventura Camejo sí que mueve a preocupación, porque pudiera dar notación de que un sector del PLD está entrando en una etapa un poco de frustración. La frustración te lleva a acciones que pudieran... Pero ahí es que es muy difícil entenderlo como una reacción aislada. Probablemente él está siendo portavoz, porque eso también habría que verlo. Probablemente Ventura Camejo está siendo el portavoz. Yo no lo creo. Ventura es un hombre de mucha personalidad. Ventura, las posiciones que ha sustentado siempre son el fruto de su propio convencimiento. Un hombre muy maduro. Difícilmente fuera en función de provocación, porque la expresión es provocadora. Sí. Instruido por otros. No, me parece que hay algo de frustración, hay pérdida de control. A veces uno pierde el control. Pero es que en política, cuando usted parte de un conjunto, no hay tanto espacio para usted obrar por la libre, que usted quiera tomar una decisión. Eso por eso ha sido sancionado por sus compañeros de partido, que dicen que no se lo esperaban de él. La vicepresidenta de la República lo dijo claramente, que es una apreciación muy individual, que responde únicamente a intereses personales. O sea, dejó el camino abierto para que le afectara su personalidad, que no parecía merecedora de eso. De todas maneras, una situación parecida se está viendo en el PRM. A doña Milagros Ortiz Bosch se le ha ocurrido sugerir que se libere al PRM de la necesidad de una consulta abierta entre sus miembros para escoger el candidato presidencial y que se haga por aclamación. Y así, de esa manera, Abinader, que dice ella encabeza todas las encuestas, sería el candidato presidencial. Sea el candidato, precisamente para no abrir heridas que pueden ser expresadas en una campaña interna muy severa. Pero tanto el mismo Hipólito Mejía como los demás Wellington de inmediato reaccionaron muy fuerte, diciendo que se quiere negar el ejercicio de la democracia y que si alguna oportunidad tienen los PRMistas de mostrar una calidad diferente a las demás fuerzas políticas, es esta, porque es la única que va a hacer una consulta con sus propios miembros, o sea, cerrada, confiando en que va a haber allí ordenamiento, disciplina, entrega a la institución como para hacer una selección indubitable desde el punto de vista de su origen democrático. Sí, lo único que ha permitido ver la declaración e idea de la doctora Milagros Ortiz Bosch es las posiciones que existen en el Partido Revolucionario Moderno, PRM. De un lado está esa posición que se corresponde con la línea del licenciado Luis Abinader, la parte de la dirigencia del PRD que entiende, del PRM que entiende que Luis Abinader debe ser su candidato. Milagros Ortiz Bosch se coloca en la primera fila y en el primer asiento y dice él tiene que ser. Pero ocurre que uno no sabe si llegó a tomar en cuenta cuáles eran las posiciones y las actitudes de los demás precandidatos. Hipólito Mejía, que está ahora peinando el país. Hipólito Mejía en las últimas semanas ha estado en el Distrito Nacional, en las provincias, promoviendo su candidatura. Winton Arnao, un joven de nueva generación en el PRM, también promoviendo su candidatura en campos y ciudades. Entonces, es difícil. O sea, que lo que es, no debe dudarse que lo que dicen las encuestas sea cierto. La cosa está en 80-20. 80 Abinader, 20 Hipólito. Pero ¿qué ha pasado? Que como el padrón del Partido Revolucionario Moderno está abierto, Hipólito se ha dedicado en los últimos meses a movilizarse por todo el país junto a sus tropas para incorporar a padrón seguidores suyos. Entonces lo que ha dicho Hipólito, lo oí,
es que vamos a ver si el gas pela, porque mi gente ya está lista para ir a una consulta. Sí. Lo que quiere decir que una cosa es lo que prefiera el público y otra cosa es lo que prefieran los que están ya enlistados como miembros del PRM, que en eso es que confía Hipólito. Sí. Y es probablemente la preocupación que ha motivado a doña Milagro a hacer esa sugerencia. Bueno, pero que ya hay, uno no sabe si ella ha tenido la oportunidad de hablar con los actores. No, pero es evidente que no. Porque estamos aquí hablando de... Hay que recordar que ella fue la vicepresidenta del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Pero mira, nos están haciendo señas. Vamos al primer cambio y continuamos. Tú sabes, Héctor, que la visita del señor David Bohighian, que es el director ejecutivo de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero, la famosa OPIC, pero que al mismo tiempo ahora también es el presidente de la entidad, interino, al presidente Danilo Medina, acompañado de la embajadora de los Estados Unidos, la señora Bernstein, por cierto, que acompañado de otros ejecutivos de la OPIC, que tienen funciones importantes dentro de la organización, revela el interés que tienen ya las estructuras de poder de los Estados Unidos de América de preservar y aprovechar las oportunidades de inversión y de profundización de las relaciones de comercio y de otro tipo con la República Dominicana, respondiendo incluso a una promesa que le hizo el presidente Donald Trump al presidente Danilo Medina durante la visita reciente de un grupo de líderes del Caribe, Haití, Jamaica, Bahamas, San Kitts y 5 miembros de la zona caribeña, jefe de Estado y primeros ministros, allá a su residencia veraniega de la Florida, donde parece ser que dentro de la conversación, porque el señor Trump, que fue que convocó a estos jefes de Estado, incluido el presidente Danilo Medina, estaba preocupado porque lo hizo saber el Departamento de Estado, no es que estamos especulando, el Departamento de Estado hizo saber que le preocupaba el inicio de relaciones diplomáticas y comerciales de la República Dominicana con la República Popular China, que le tomó por sorpresa la decisión. Entonces, lógicamente, al entrar en esas consideraciones, es muy probable que el presidente Medina le dijera, bueno, nosotros estamos necesitados de ampliar nuestro marco de relaciones, porque incluso no notamos que haya la voluntad de los inversionistas norteamericanos por afrontar necesidades que tenemos de inversión, específicamente en infraestructura, energía, puertos, aeropuertos, etcétera. Y el presidente Trump le prometió que en un plazo breve, y lo fue, se estaría movilizando hacia el país ejecutivos del gobierno que tienen esto. La OPIC, como todos sabemos, es una entidad que depende del gobierno de los Estados Unidos, aunque opera con recursos que aportan las grandes corporaciones. ¿Qué te pareció esa visita? Mira, lo de la visita, don Pedro, lo primero que hay que reiterar que es la continuidad. República Dominicana, el presidente Danilo Medina, el gobierno en sentido general, antes han estado sosteniendo encuentros con agencias, con representantes de agencias estadounidenses. Para esto está la posición del gobierno estadounidense de continuar apoyando las inversiones estadounidenses en República Dominicana. Esta reunión, porque hay que tomar en cuenta lo que dicen los actores, señalan que esa reunión, esa visita de ayer, del martes, lo que tiene que ver es con la continuidad de esa agenda de las inversiones. Estados Unidos quiere continuar, fíjese que de nuevo se tocó el tema de la seguridad que la República Dominicana le da a los inversores. Eso se señalaba en esa reunión. Y observe que la misión, ¿quién ha estado ahí siempre en todas estas actividades?
la embajadora de los Estados Unidos de América, la señora Bernstein, que de nuevo está en esa reunión. Lo que quiere, como lo vemos, esta reunión, la visita que el presidente Danilo Medina lo recibe en el Palacio Nacional, lo veo como la continuación de esa agenda, de una agenda que está abierta entre Estados Unidos y la República Dominicana. Estados Unidos valorando lo que significa República Dominicana hoy como un espacio importante en el Caribe y sobre todo como un escenario adecuado. Es también, independientemente de nuestra voluntad, sí, el hecho cierto de que somos un destino apetecido de inversión de grandes empresas. Fíjese, el señor presidente en esta ocasión interino de la OPIC, Bohigian, él fue, tan pronto él había pasado ya por AES, Andrés. Sí. Había ido a visitar a los directivos del Consejo Nacional de Empresas Privadas y de la Asociación de Industria. Conoció necesidades que tienen que ver con energía, con minería, sí, con infraestructura de puertos y aeropuertos. O sea, el hombre está contactando incluso zonas en las que estuvo presente, sí, OPIC. Acuérdate que OPIC fue la que dio el financiamiento inicial para el aeropuerto de Punta Cana, sí, al grupo Rainieri. Un financiamiento que parecía en ese momento poco importante, 3.5 millones de dólares, pero era mucho dinero. Sí. Estamos hablando de 79 y 80, y con eso se inició ese tremendo aeropuerto que ahora recibe el 80% de los turistas que vienen al país. Sí, el principal aeropuerto de República Dominicana. Entonces, OPIC ha estado presente aquí, conoce el país, pero lo que pone de manifiesto eso es el deseo que tiene Estados Unidos de no ceder ante la embestida de otros grandes, como la República Popular China, sí, que ciertamente está interesada en energía, en minas, en puertos, en aeropuertos, sí, en infraestructuras viales. Ya ha dicho que para la región, o sea, Jamaica, Bahamas, Haití y Sanquí, Granadina. Sí, Sanquí y la Granadina, sí. Hay unos $1.000 millones de dólares disponibles. Para el caso dominicano aplicarían mucho más de 300 de esos, sí, millones de dólares para inversionar. Una de las cosas buenas que tiene OPIP es que tú no tienes que pasar por el largo y tedioso proceso de los bancos mundiales y bancos interamericanos de desarrollo, no, de estudio de prefactibilidad, no, que se trata de agencias, de empresarios privados, sí, inmediatamente identifican un proyecto, hacen su estudio de factibilidad ciertamente, sí, pero le marchan y los capitales, sí, fluyen más rápido. Esa es la visita importante. Esta visita lo interesante es plantear, nosotros estamos aquí. Sí. Porque, fíjese, Punta Catalina. Punta Catalina, se ha vivido, la sociedad ha vivido el proceso de la construcción de la planta, ya la generación de la planta en su primera etapa, ha vivido todo esto, pero todos los componentes para mantener ese sistema en operación requiere recursos, don Pedro. El carbón, por ejemplo, tú vas a requerir carbón siempre. Entonces, los componentes de Punta Catalina son todos de origen norteamericano. Claro, entonces, ¿qué procura? Suministrados por General Electric, sí, Banco Público y un grupo de empresas. Entonces, ¿qué procura Estados Unidos? Conservar lo que tiene, lo que ha logrado en estas relaciones y ampliar, tomando en cuenta las condiciones de República Dominicana como un punto geográficamente privilegiado, sí, e interesante, y sobre todo la seguridad que le da. Tú sabes que son cosas grandes las que están planteadas, sí, para la República, sí, Dominicana. Acuérdate que a nosotros, el director de OISOE, recientemente, la semana pasada, sí, el Diario de Cuatro nos dijo que independientemente de que se esté completando una inversión que supera los 60 u 80 millones de pesos, más de 50 millones de pesos, para habilitar el espigón del puerto de Manzanillo, sí, para lo que ha sido actividades normales, sí, de productores de la zona. Se ha contratado a una empresa que haga un estudio de factibilidad para instalar allí un gran puerto multimodal, sí,
que incluye la instalación de una central térmica de alto nivel. No, y pensando que sería un gran hub en el Atlántico. Un hub. En el Atlántico en este caso. En el Atlántico y muy cercano a la costa este de Estados Unidos. Y ese proyecto está en marcha, que de seguro le interesa no solamente a los norteamericanos, sino también a los chinos. Porque por muchísimas razones, el mercado más activo que hay, que es el mercado de toda la costa este de Estados Unidos, bajando desde Boston hasta Nueva York, hasta el fondo. Tú tienes ahí dos mercados grandes, Washington, todo eso. Esa costa este de Estados Unidos está a 24 horas por mar, desde Manzanillo. Desde Manzanillo. O sea, la condición es privilegiada del puerto. Y eso es lo que ha visto la OPI, quiere estar ahí. ¿Y sabes por qué la OPI, entre otras cosas? Porque la OPI tiene una capacidad de respuesta mucho más rápida que las instituciones financieras, incluso que el Exim Bank. Porque el Exim Bank tiene que operar muy parecido al BIT y al Banco Mundial. Hay una serie de procedimientos que ellos no saltan. Pero OPI sí puede saltarlo, como lo hace el Banco Exterior chino y como lo hacen las corporaciones de inversión estatales chinas, que las normas que no recorren tantos pasos previos. No, ellos, claro, no es que le pasen por encima a la necesidad de un estudio de factibilidad y todo eso. Eso es o de ambiente, obligado. Es otra cosa. El estudio de factibilidad es obligado, sin eso no hay ninguna inversión. Eso no hay nada. Pero OPI tiene capacidad de respuesta con esa velocidad. Tú mencionaste a Punta Catalina y sería bueno hacer una precisión. La causa por la cual las partes mecánicas de todo tipo relacionadas con Punta Catalina, donde están involucradas 27 naciones, aunque los suplidores son americanos, pero hay muchas de esas piezas que se hacen en varias partes del mundo, incluyendo Corea, Asia, Europa, muchísimas partes, porque están empresas tan grandes, transnacionales, como General Electric y Banco Tubilco, que son de las más grandes del mundo en cada caso, una de caldera y la otra de generadores y turbinas. Pero bien, la causa por la cual es de origen norteamericano es porque inicialmente el banco, el promotor de las exportaciones del Estado norteamericano, el Exim Bank, había prometido 750 millones de dólares y lo dio, y dio garantía que iba a estar presente en el proyecto. Pero todo el mundo sabe que cuando un Exim Bank se involucra en un proyecto, tú tienes que comprarle todo de origen de ese... es parte de la concondicionalidad de la condicionalidad, tú eres de origen norteamericano, si es de ese Exim Bank. Hay Exim Bank de muchas nacionalidades, hay japonés, hay un chino, hay un Exim Bank chino, y lo hay también en Gran Bretaña y en Alemania, pero en eso Exim Bank, si tú tomas un préstamo de esas entidades que son del Estado, son financieras, de promoción de exportaciones, se llaman. Tú tienes que, las partes que tú vayas a comprar básicas, tienen que ser de origen del prestamista. Claro, coloco capital Pero ¿qué pasó? Que Exim Bank prometió el dinero y después, en medio de la cosa, Obama le prohibió participar en proyectos de generación de carbón. Entonces tuvo que irse, pero ya el proyecto iba muy lejos y hubo que seguir con los contratos que originalmente se orientaron hacia suplidores norteamericanos. Vamos al segundo cambio y continuamos. Héctor, a veces hay informaciones de envergadura que pueden pasar inadvertidas para el gran público, pero que van a tener repercusión en el presente y en el porvenir. Un grupo de empresas de bebidas, la mayoría de gaseosas, también de cervezas, firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometen a propiciar un mayor reciclaje de los envases de plástico que usan. El acuerdo está suscrito por, oiga, qué lista, Bepensa, Coca-Cola, Cervecería Nacional Dominicana, Industria San Miguel, Grupo de Sociedad Industrial Dominicana, Planeta Azul, Grupo Empresarial Alaska, Grupo Corripio,
Pepsi Cola, La Fabril, César Iglesias, Alpla, Diezco, Paxol, Ravi Caribe, Labels Caribe, Nesplas y Marat Industrial. Estas, promovidas por la Asociación de Industria de la República Dominicana, estas empresas se pusieron de acuerdo y firmaron un compromiso que establece lo siguiente: aplicar una serie de medidas que comienzan con la eliminación o reducción de diseños que no sean compatibles con la elaboración de botellas en plástico de PET, lo que llaman PET, pero también otras que tienen que ver con incentivos para que la población recicle los desechos plásticos a través de la recompra de las botellas y envases usados. ¿Sabe usted qué cantidad de botellas y envases plásticos se producen aquí por año? 1.000 millones. Sí, ¿y sabe usted de ese porcentaje, de esa cantidad, qué porcentaje se recicla, se recoge y no se tira a la calle, al zafacón, o que vaya a formar un delta en los aguas? Sí, un 5% nada más. O sea que el 95% de esos 1.000 millones... es basura que se queda. Es basura. Y todos sabemos, es una información, esa sí está muy difundida, que todo lo que son envases plásticos toma centenares de años para degradarse. Sí. Yo que iba a contar que tuve quiero hacer un testimonio. A mí se me ocurrió junto con un grupo de amigos ir a conocer la República Popular China en el 2000 y aprovechamos una oferta que hacía el Estado chino. Tú comprabas un plan y te trasladabas hasta Nueva York y ellos te cubrían transporte, comida, hotel, transporte interior por 15 días. Y tú conocías la República Popular China en 15 días, lo que pudiera en esos 15 días. Yo me encontré que las botellas, por ejemplo, de Coca-Cola y otros refrescos, eran tan débiles, el plástico era tan fino, que temía yo en ocasiones pincharla con la mano. Que ya hay tecnología que esa se degrada. O sea que ya en el año 2000, sí. Y yo por cierto, que dije, bueno, esta gente hizo económico, se pasan de la raya, porque yo la comparaba con la botella plástica de aquí y decía que la de aquí era muy sólida, comparada con esa, de un estado que pretendía salir y pasar al primer mundo. No, eso era lo que ese estado estaba adelantándose a los eventos y produciendo plásticos envases que pudieran degradarse fácilmente. Sí. Entonces, esa cosa usted no la observa aquí. Los botellones esos de agua son estructuras, son moles. Moles, que hay que darle fuego. Que hay que darle fuego para usted. Y si le da fuego, va a provocar contaminación. Sí. Sí. Sin embargo, de este acuerdo, esto es muy importante, por la participación de los actores que están. Aquí las empresas productoras de gaseosas tienen mucha experiencia en el manejo de los envases. Recuerde la participación de empresas, y aquí es válido mencionarla, lo menciono porque son las más antiguas, por eso mencionamos los nombres, pero a todas las empresas que se citan en el acuerdo le conferimos la mayor importancia, porque ese acuerdo va a dar resultados si cada una de las empresas lo apoya. Que tienen experiencia: Coca-Cola, Pepsi Cola, Presidente. Recuerde, le va a resultar fácil establecer un mecanismo de, lo primero, captar los envases, porque ellos han vivido experiencias. Recuerde cuando era el vidrio, cómo recibían los envases. Se puede establecer un mecanismo similar de dar un incentivo, por ejemplo, al que entregue el envase. En este caso, el usuario, el consumidor. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que tanto Planeta Azul como Alaska han demostrado que Cristal y eso, que han demostrado que esos botellones sólidos son reusables, porque ellos se lo llevan a la fábrica, lo lavan y soportan calor a alta temperatura, agua caliente, lo mismo que químicos que probablemente lo limpian y se reusan. Y parece nuevo, por cierto, cuando vuelven a la calle. Yo supongo que los detalles de eso se van a conocer con el tiempo, pero cuando hablan de unificar diseños de envase, por ejemplo, para la refresquera,
Sí, o sea que el envase tenga una estructura similar, lo único que te cambia es la etiqueta. Exacto. Sí. Parece que por ahí que anda la cosa. Eso por un lado, por el otro, no sé cuáles de ellos se pueden ser reusables, porque lo que hizo interesante a los envases de vidrio era que eran reusables. Reusable. Además que si se partían, si se trituraban, se convertían de nuevo. Pero en botellas. El hecho de que esto se pueda utilizar como materia prima, que esos envases se puedan usar como materia prima para producir un nuevo envase. Sí, se pudiera. Eso es la idea y de esa manera no... Porque lo que quiere es que precisamente que tengan una conformación que te permita reusable, reprocesarlo. Sí. Bueno, ahí hay involucrados detalles técnicos que no dominamos nosotros, pero me parece interesantísimo porque esto es lo único que puede hacer frente a ese desastre que observamos cada vez que se produce aguacero. En Los Samos, por ejemplo, ahí en el... No, en las calles mismas. Y las calles, cómo se tapan los invernales. Los invernales se tapan. Porque el caso de las cañadas. Es que no hay forma de eliminar eso. Sí, las cañadas, ver cómo las cañadas además la irresponsabilidad de la gente tirándolo donde quiera. Ese es otro. Hay solares yermos aquí en la capital que están repletos. De inmediato lo toman como un basurero. Sí. Y con un descuido de las autoridades, ahora los gobiernos locales, por ejemplo Santiago y el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, han estado tomando una serie de iniciativas que ojalá eso se haga general, y es precisamente evitar que le conviertan solares yermos en basurero, y en el caso de lo que son públicos, habilitarlo para el disfrute de la gente. Ahí en la Abraham Lincoln hay un solar que yo lo tengo identificado. El que pasa por ahí cree que es un reservorio para todo tipo de basura, desecho, plástica, sí. Lanzarlo ahí. Bueno, esa es la situación. Me parece que esa información es de mucho provecho. Esa información es muy importante. ¿Y qué es, don Pedro? El hecho de que las empresas, algunas tienen experiencia en cómo darle uso a los envases, y ya en este caso con tecnología, el reciclaje podría ser efectivo en una parte. De manera que ojalá esta iniciativa siga adelante y que la población le preste atención. Claro. Pero se requiere también la colaboración de la población. Eso de lanzar un envase en cualquier lugar, no importa que sea una cañada, un río, un arroyo, el mar, lo que usted lanza al mar vuelve. Y solo hay que ver aquí el malecón en Santo Domingo, la avenida George Washington, cuando vienen las lluvias, cómo se llena. Pero además en todas partes del mundo donde no se ha tratado, no se ha aplicado esta política con tiempo de diseñar envases plásticos, porque el plástico vino a resolverle un problema al mundo moderno. Como envase. Es más, una de las cosas que hay que destacar es que la República Dominicana, de toda Centroamérica y el Caribe, es la que probablemente tenga la infraestructura de elaboración de plásticos más avanzada. Nosotros somos exportadores de envases y de calzados plásticos. De muchos productos plásticos, suplimos toda el área del Caribe. No, el plástico, cuando comenzó el boom del plástico, parecía una especie de bendición. La gente no tenía ni idea de que se iba a convertir en un gran contaminante. Pero es un gran contaminador, ya está registrado en varias partes del mundo, está causando daños enormes en los océanos, a la vida marina y eso. Y nosotros tenemos que contribuir. Este es un paso, entiendo yo. Y la sociedad debe apoyarlo y darle continuidad. Muy bien. Vamos a otro cambio y continuamos. Sí. ¿Sabe que el Departamento de Asesoría Económica del Banco Central tuvo que salir al frente al buen amigo Pavel Isa Contreras, que hizo una referencia a un reportero del Diario Libre acerca de las dificultades que tenía el Banco Central de la República para poder afrontar sus responsabilidades luego de la emisión de los certificados que emite y que a favor del público, el público va y los adquiere
gana intereses con eso. Y conserva su capital original. Y tuvo que aclararle al amigo Pavel Isa que parece que como parte de la declaración, que fue por teléfono, confiesa el reportero de Diario Libre, le soltó la frase: el Banco Central parece quebrado porque no puede hacer frente a las obligaciones que tiene de pérdidas operativas. Yo quiero primero poner la cosa en su lugar diciendo lo siguiente. Lo primero es que los más de 300 mil millones de pesos que ha adquirido el Banco Central en certificados están en reserva. Están en las bóvedas del Banco Central. Sí. Ese capital no corrió hacia el torrente circulatorio del país. Sí. Fue porque lo dispone la ley que crea los certificados. Eso hay que congelarlo. Y lo que sí ha conllevado eso para el Banco Central es crearle la obligación de pagar los intereses. Sí. O sea, se lo paga al propietario del certificado. Del certificado. Bueno, desde que eso se hizo, y se hizo a partir de la quiebra bancaria del 2003, momento en el cual el Banco Central solo tenía pérdidas operativas por 3.500 millones de pesos, desde que se fundó en el 1947 hasta ese momento, una chilata. Cierto. Sin embargo, tuvo que emitir dinero, porque es la única autoridad que tiene el país, que tienen todos los países, para emitir dinero y poder ir en auxilio de los ahorristas y depositantes de los bancos que quebraron en el 2003. Alrededor de 80 mil millones de pesos. Desde entonces se ha iniciado una operación en la que el Banco Central tiene que colocar certificados para poder conseguir los recursos con los cuales emitir entonces los intereses que se le pagan a los dueños de los certificados. Con el compromiso, porque eso siempre se dijo, de que el Tesoro, o sea, el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Hacienda y el Tesoro, que depende del Ministerio de Hacienda, iba a ir en auxilio del Banco Central para cubrir el costo de esos intereses en moneda que saliera del presupuesto de Hacienda. Claro. Eso se fue acumulando, la deuda es importante, en este momento realmente importante. Sin embargo, acuérdense que hubo una ley de capitalización del Banco Central. Que operó por 10 años y que le aportó una suma considerable al Banco Central para poder afrontar esas pérdidas operativas, porque el Banco Central gana muy poco dinero con los derechos que tiene de emisión para poder afrontar todos sus costos. Y eso que se le agregaron por efecto de poder salvar a decenas de miles de ahorristas y depositantes de bancos. Aquí no hubo una debacle porque el Banco Central intervino en favor fundamentalmente de esos ahorrantes y depositantes. Bien, ¿qué pasó? Bueno, se agotó la ley porque era por 10 años y los compromisos del Banco Central se han ido incrementando, lo que ha ido creando un pasivo de tesorería de Hacienda con el Banco Central. O sea, una deuda intragubernamental que no tiene los efectos específicos que tiene una deuda contraída en moneda dura, por ejemplo, extranjera, o en moneda nacional por bancos comerciales, por el Estado con bancos comerciales. Esa no es la deuda. Es una deuda intragubernamental que tiene solución. Decía el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central que, por ejemplo, Chile tuvo una situación parecida en la década de los 80 y todavía hoy, 40 años después, tiene un programa en ejecución para auxiliar a su Banco Central y recoger parte de los dineros que tuvo que emitir para cubrir la quiebra de varios bancos y de ahorristas. Que en el caso dominicano, y esto hay que reiterarlo porque parece que es difícil que la gente algunos de los actores que intervienen en los medios de comunicación lo quieran aceptar, que estamos hablando situaciones que se crean por intereses, pero el capital que lo origina, que son el que soporta los certificados, ese dinero está en bóveda. Es decir, ese dinero no ha sido, porque incluso dejan la impresión como que ese dinero se ha usado.
No, y que se debe entonces, por tanto, más de 400.000 millones. Sí. No, se deben los intereses que generó ese dinero. Eso por un lado. Por el otro, lo que sí advirtió y puso de manifiesto, y ahí usted puede ayudarnos, que es abogado, el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central es lo siguiente. La ley que crea el sistema monetario y financiero es muy severa en advertir que no se puede especular en público con la solidez y solvencia del sistema emisor de la República Dominicana, del Banco Central. Claro. Porque usted puede caer en violación. Pena hasta de prisión usted conlleva. De ahí lo delicado de usted ignorar la ley monetaria, que usted no tome en cuenta lo que usted hace a la hora de emitir una opinión. Y eso también en República Dominicana se pierde de vista, el cuidado que hay que tener cuando usted maneja informaciones que en este caso puedan afectar la institucionalidad. Ese es el plano formal, legal, pero hay otra cuestión que parece que pasó por alto el economista, uno de los mejores, de los jóvenes más actualizados economistas dominicanos de la época, y es que los bancos centrales no quiebran en ninguna parte. El Estado tiene... Porque si quiere un banco central quebró el Estado. El Estado de que se trate. Porque los Estados son permanentes. Permanente. Entonces... Desde su fundación hasta que se extinga la humanidad. A pesar de que ahora se plantea que no ha dicho, que no usó la palabra, sino que parece. Que parecer y ser no es lo mismo. Es decir, que parecer quebrado y quebrar no es lo mismo. Bueno, fue un error que el periódico aprovechó para sacarle punta a una expresión, parece incidental. Sí, pero en realidad, de Pavel, y entonces, pero el Banco Central tenía que mandar la que hay que decir bien de claro. Que eso no se puede, con eso no se puede jugar, por la credibilidad de una institución emisora de un país. Sí, no, y sobre todo que tiene una base legal que contempla precisamente desborde. O sea, qué hacer cuando se produzcan desbordes en el tratamiento de la norma. Eso también. Pero decir que el distinguido amigo economista ciertamente que sabe que lo de quiebra no aplica en este caso. Bueno, el responsable del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central incluso se comunicó con Pavel para aclarar las cosas. Porque no se quiere tampoco abrir una acción persecutoria contra nadie, sino de advertencia de que estos temas deben ser tratados con más formalidad. Y tanto el economista como el medio de comunicación fueron advertidos por esa publicación que hizo el Banco Central. Nosotros hemos logrado superar momentos muy difíciles que ha afrontado la economía y la sociedad dominicana hasta estos días. Y no podemos poner en peligro esos logros. El país está siendo en este momento observado por la comunidad económica internacional como una nación modelo del tercermundista. Hay que tener cuidado con eso. Y que uno de los logros del país, que lo ha logrado, es precisamente restablecer la credibilidad en el sistema. Mira, nos dice que se nos Bueno, terminamos. Agradecemos como siempre la atención y los invitamos para la próxima entrega el próximo jueves.